Bueno, los contenidos también que tiene esta publicación pretende continuar dando cifras acerca de la violencia contra las mujeres, la violencia en contra de las mujeres a nivel nacional, pero también la violencia en contra de las mujeres en el Estado de México, cuyas cifras son alarmantes. Tenemos estas cifras terribles de violencia feminicida, tenemos estas cifras terribles también de falta de investigación, de violencia no solo en el ámbito doméstico, sino también en esta violencia institucional por parte de las autoridades. Pretende también recoger un análisis breve sobre qué significa la tortura sexual y por qué es importante insistir en que es necesario un alto a la tortura sexual. Yo creo que el caso de las mujeres de Atenco, como se ha conocido, por el lugar más emblemático donde sucedieron los hechos, no precisamente porque ellas sean de Atenco, sino por esa solidaridad en esa lucha, pues evoca, ¿verdad?, toda la necesidad de continuar también pues solidarizándonos. Para nosotras es importante también el tema del alto a la tortura sexual, porque hay otros casos, ¿no? Están los casos en Chiapas también muy visibilizados, están los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, que han tenido que llegar a la Corte Interamericana y que aún después de haber llegado a esa Corte Interamericana tienen que regresar al Estado mexicano a seguir, pareciera, negociando el cumplimiento de una sentencia por esa violencia también sexual que se ha dado en operativos como Oaxaca y en muchos otros lugares, pero que por temor que por esta misma represión las mujeres han callado, porque no es fácil seguir esta lucha. Por eso para nosotros es importante continuar acompañando y visibilizando lo que ha significado Atenco en términos generales, pero lo que ha significado en términos de violencia contra las mujeres. En este libro también podemos encontrar, bueno, las aportaciones de Rosalba Ida, que ahorita nos podrá hablar más, las aportaciones de Clemencia Correa, que la visión que ella tiene es desde el impacto psicosocial que se da a raíz de esta violencia institucional, tanto de la represión como en específico de la tortura sexual. Yo creo que los aportes de la compañera Clemencia Correa, que están plasmados en este libro y que invitamos no solo a ver las fotos, que creo que son muy ricas en la parte visual del libro, sino también las reflexiones que trae cada una de estas ponencias, de estos escritos que han sido recopilados, nos hacen un llamado a cómo afecta la violencia no solo a las mujeres que la vivieron, sino a todo el ámbito familiar y todo el ámbito comunitario, lo que conlleva la represión y lo que ha conllevado Atenco también. En la cuestión de acceso a la justicia damos también ciertas cifras. Recordemos que ha sido un largo caminar, que en un momento estas investigaciones estaban en la Fiscalía Especializada de Atención en Delitos Violentos contra las Mujeres, la FEBIM, que después sería FEBIMDRA, y que recién ocurridos los hechos, esta fiscalía había sido creada justo para investigar y para erradicar la violencia contra las mujeres. Un poco la apuesta fue, por supuesto, se necesitaban utilizar estas vías institucionales, porque en aquel momento, si nosotros revisamos los periódicos y los encabezados, la línea de las autoridades era desacreditar el dicho de las mujeres, era negar que hubieran ocurrido estos actos y era decir y retar un poco que no había denuncias penales y que si algo hubiera sucedido ellas deberían de haberlo dicho. Entonces, en respuesta de eso se acudió a presentar las denuncias con la serie de implicaciones que tiene en cuestión de todos los obstáculos que tenemos las mujeres en torno al acceso a la justicia, ¿no? Desde el hecho de cómo se investiga, la falta de protocolos de actuación, la falta de autoridades sensibles al tema, pero finalmente se realizan las denuncias, se abren también investigaciones en el Estado de México y bueno, el resultado a 6 años es la prevaleciente impunidad de la que ya se ha hablado. Presentamos algunas cifras de la Fiscalía. Es importante porque esta Fiscalía continúa funcionando en términos formales, diríamos nosotros, ¿verdad? No en términos reales, puesto que las consignaciones son prácticamente nulas. Aquí se pueden observar las gráficas. Y también la parte de toda la serie de recursos destinados para tener un edificio con una fiscalía, pero para al final poder ir a decir en foros internacionales que hay una decidida lucha de erradicar la violencia contra las mujeres por tener una fiscalía, pero en términos reales sabemos la inoperancia de esta y de todas las fiscalías, básicamente. Creemos que en el Estado de México es igual de terrible las declaraciones que se hicieron en un inicio, que ya nos dejaban ver la falta de imparcialidad de las autoridades, la falta
también de voluntad política por verdaderamente investigar los hechos, y que aún así la Fiscalía cierra sus investigaciones y pasa todo al ámbito local. Un estado, también hay cifras, uno de los estados con mayor índice de corrupción y con mayor inefectividad en tema de acceso a la justicia, y específicamente en el tema de acceso a la justicia en casos de violencia contra las mujeres. Pero en fin, el destino han sido prácticamente el mantener congeladas las investigaciones y el, por supuesto, no solo no procesar a los responsables y sancionarlos adecuadamente, sino más aún también lo que ha significado es todos estos pactos de impunidad, premiar a los gobernantes y a las autoridades que participaron en este operativo. No nos hemos cansado de repetirlo, es importante siempre volver a la memoria, ¿verdad? Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México y ahora se quiere candidatear en una ausencia de política de derechos humanos, y que los hechos nos muestran una total visión de autoritarismo, mano dura y políticas de represión en contra de la población que exigimos nuestros derechos. También en su momento Eduardo Medina Mora, que fuera secretario de Seguridad Pública, fue premiado con la Procuraduría General de la República, llevando por supuesto el control de las investigaciones y posteriormente haciéndolo embajador de Reino Unido a manera, nosotros decimos por supuesto, de premio. Ardelio Vargas Posado era también, formaba parte de la Agencia de Seguridad Estatal y ahora es secretario de Seguridad Pública en Puebla, ¿verdad? Es decir, la gente que se alinea al poder y que pone todo a costa, esta mano dura a costa de los derechos humanos, finalmente son premiados porque son de utilidad para el propio poder y para poder perpetuar estas prácticas. Nosotros queremos denunciar enfáticamente la inefectividad en estos 6 años, tanto a nivel federal como local, de las investigaciones, y invitarlos a que nos sigan, por supuesto, acompañando en este trámite internacional que, si bien es largo, estamos seguras que va a ser una manera de continuar resistiendo ante tanta impunidad. No sé si... ¿Lista? Paso la palabra a Rosalba. Bueno, una disculpa, ya les había avisado yo en el Agustín, pero nosotros teníamos un coloquio de doctorado en Ciesas y lamentablemente terminaba con poco tiempo para llegar, pero agradezco nuevamente la invitación para estar aquí. Bueno, antes que nada quería señalar que este libro, Atenco, 6 años de impunidad y de resistencia, es producto de un intento que ha sido permanente por parte del Agustín Pro y de otros centros de crear un puente entre los movimientos sociales y la academia o las ciencias sociales comprometidas con la justicia social. En el encuentro que dio como producto este libro participaron abogados, psicólogos, antropólogos, politólogos, que han venido trabajando el tema de la violencia sexual como herramienta contrainsurgente o la violación a los derechos humanos, la tortura sexual, pero también participaron las compañeras tanto del movimiento de Atenco como tal, como las compañeras solidarias con Atenco, y estuvo Valentina Rosendo por parte de la UPIM, y la idea era recordarnos, yo creo que la academia sí tiene algo que aportar a la lucha de los movimientos sociales, y que es importante que en estos momentos como los que vivimos actualmente, en que la violencia se está legitimando en base a reformas legislativas que criminalizan a los movimientos sociales y a la pobreza, es necesario que la academia se posicione políticamente, porque no estar comprometido es estar comprometido con el statu quo, es estar comprometido con la continuidad de esta violencia legitimada. Y por otro lado también, pues yo creo que es una manera de hacer un llamado a los movimientos sociales, que yo creo que hay también una crítica muy fuerte a la academia como metida en una caja de cristal, y decir que bueno, mientras ustedes teorizan, a nosotros nos lleva la fregada y estamos en la marcha queriendo cambiar el mundo, y ustedes encerrados escribiendo libros. Y yo creo como también un recordatorio de que a lo mejor sí hay cosas que se pueden recuperar de lo que se hace desde la academia, que puedan servir para las luchas de los movimientos sociales. Y para mí la cercanía al movimiento de Atenco, dicen que Mariana Selvas está aquí, no la conozco personalmente, pero Mariana, sin conocerme, le dio un giro a mi vida hace ya varios años, porque fue a partir del incidente de Atenco en que yo supe que un estudiante de antropología había sido presa,
que fui a una conferencia de prensa en la que estaba doña Rosalba, la mamá de Mariana, y en la que surgió una iniciativa de empezar un foro que se llamó Mujeres, Violencia y Impunidad, diálogos entre la academia y la sociedad civil, que durante un año estuvimos invitando a gente de la sociedad civil a dialogar con académicos que trabajaban temas afines y a pensar en cómo articular esfuerzos. Y fue a partir de esta experiencia que yo entré a cárceles y empecé a hacer un trabajo penitenciario con mujeres indígenas presas en el que he continuado. Pero a lo que voy a mencionar esto es que yo creo que Atenco realmente fue un llamado de atención y cimbró a una parte importante de la academia a decir, tenemos que poder hacer algo, por lo menos un grano de arena en lo que están siendo la denuncia de la criminalización de los movimientos sociales, pero también una reflexión crítica sobre las nuevas estrategias que el Estado estaba desarrollando a partir sobre todo del sexenio de Felipe Calderón. Yo creo que la represión hacia los movimientos sociales ha sido parte de la historia política de México, un continuum que podemos jalar el hilo e inclusive podemos jalar los nombres de gente que ha estado en el poder con distintas administraciones, manchándose las manos de sangre, a veces cambiando de color de partido. Pero algo interesante que empezó a pasar en el caso de la administración de Felipe Calderón es una reforma penal que permitía, legalizaba la criminalización de los movimientos sociales y que en nombre de la seguridad nacional permitía utilizar la ley para justificar la violencia de Estado. Y el otro elemento importante que vimos es que los pueblos indígenas que habían estado en esta retórica del México multicultural de Vicente Fox, que muchos cuestionamos como un multiculturalismo neoliberal, empieza a desaparecer. Quienes nos veníamos peleando con él, de repente vemos que los pueblos indígenas se convierten en pobres a quienes hay que integrar al desarrollo, o en criminales a quienes hay que meter a la cárcel, ya sea por sus vínculos con el narcomenudeo o ya sea por su participación en los movimientos sociales. Entonces vemos que sí hay diferencias en lo que era la agenda anterior a la agenda de este Estado penal que estamos viviendo actualmente y que tiene que ver con estos 6 años perdidos en el caso de Atenco. Y yo creo que el libro lo que nos plantea es por un lado una denuncia de la continuidad de la impunidad y del impacto que está teniendo en la vida de hombres y mujeres, pero también es un grito de esperanza, y a mí eso es lo que me pareció muy interesante de juntar estas voces. Porque lo que nos está planteando el libro al hablar de esta transición de víctimas a defensoras de los derechos humanos o de defensoras de derechos de las mujeres es que la estrategia contrainsurgente del Estado mexicano ha sido fallida. Que si a lo que le apostaba es que utilizando la violencia sexual, que utilizando los cuerpos de las mujeres como campo de guerra, iba a desarticular tanto a los hombres de estas organizaciones como a las mujeres que levantaban el machete, como en el caso de Atenco, lo que nos mostró es que sí ha sido un golpe muy duro, pero que ha sido la cohesión comunitaria lo que ha posibilitado que esta lucha contra la impunidad y por la justicia se convierta en un aprendizaje político, en una escuela política y en un recordatorio de que estas mujeres no están solas. En este sentido, yo creo que el llevar el caso de Atenco ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un paso políticamente muy importante, pero que puede tener una incidencia real dentro de los movimientos sociales si es una acción que se asume colectivamente. Yo quiero leerles aquí una pequeña reflexión sobre el litigio internacional en la lucha de las mujeres, porque después de participar de manera muy cercana en un caso de litigio internacional, en el caso de Inés Fernández Ortega, sobre el que escribo en este libro,